Hola, ¿cómo están? Esta es la primera temporada de Conversaciones contra el Olvido. Y en esta ocasión sostendremos una conversación con una figura de la política chilena. Está en el ADN del Partido Socialista. Es difícil imaginar el partido sin la personalidad de Ricardo Núñez, líder de la Renovación Socialista. Por supuesto, pisó la época de la Unidad Popular, marcó el exilio y la clandestinidad y también ha sido una figura importante en los años que llevamos de democracia. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, Pepe, gusto saludarte. Esta es una conversación suelta. Así entiendo. Vamos a recorrer tu vida personal y política y partiendo desde donde se parte, de Sucre. Del teniente. Acaban de entregarme un certificado por el cual se testifica o se da a conocer por parte de las autoridades municipales de Machalí y de Rancagua que yo nací efectivamente en el Teniente, vale decir en Sucre. Porque hasta el momento era como parte del imaginario. Claro. Cuando yo decía, mira, nací en Sucre, en el mineral Teniente, eso, claro. La gente decía, ¿qué es lo que es eso? No es un mineral que está cerca de Rancagua. Bueno, ahora tengo un certificado y por lo tanto soy parte de los llamados subelinos, personas que añoramos la cordillera, la nieve. El campamento de la Braden Cooper Company. Pero además porque no está nevando, el cambio climático ha llegado por esos lados también. He tratado de ir, me dicen, mira, no vayas en invierno si ya no hay nieve. Y yo me recuerdo cuando niño, que yo nací tirando por trineo en las montañas cercanas a Sucre. Nunca logré esquiar porque eso era de los gringos. Los gringos esquiaban, uno no, trineo nomás. Como una piscina temperada. La temporada era para los gringos. Una vez hice mi primer acto antiimperialista fue exactamente tirarme a la piscina de los gringos, con otro amigo, con un amigo que es dentista en Rancagua, que nos metimos entre medio, los gringos nos dieron cuenta y nos tiramos a la piscina porque estaba temperada. Nosotros estábamos acostumbrados solamente a unas piscinas muy heladas, extraordinariamente heladas. Bueno, eso siempre he dicho, es mi primer acto de rebeldía antiimperialista. Ahora, esa es una infancia protegida. Yo muy viví en condiciones similares en ENAP, en Cerro Sombrero. Mira, claro, y es más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. Uno lo echa de menos, porque a pesar de que la presencia de los gringos, yo recuerdo que los gringos se preocupaban bastante de la salud de los niños. Y por lo tanto, yo comí chocolates de aquellos que les sobraron a los gringos en la Segunda Guerra Mundial, gratis. Unos chocolates grandes, enormes. Comí Quaker, cuando el Quaker no existía en el resto del país. Los jóvenes, los niños no tenían idea de qué se trataba esa comida, ese cereal. Yo comía Quaker. Cero riesgo de nutrición. Cero riesgo, porque, claro, el mejor hospital de Chile en la época era el del Teniente. Y el peor hospital de América Latina era el de Lota. Ese era el contraste de Chile. Por lo tanto, yo nací en un hospital en que mi madre no tuvo absolutamente ningún inconveniente. El inconveniente de haberme traído a lo mejor a este mundo, pero en fin, pero eso. ¿Y tu padre era...? Mi padre era dirigente sindical. Demócrata cristiano, ¿no? Falangista, antes de la DC. Antes de la DC. Yo creo que formó parte alcanzó a estar en la fundación, en los prolegómenos de la fundación, porque murió el año 54. Y el 57, se creó la constituye DC. como DC. Pero era muy admirador de don Bernardo. Y yo cuando pequeño, una vez que los gringos echaron a mi padre por ser dirigente sindical, lo echaron del mineral, con una desgracia enorme para la familia, salir del Teniente, llegar a la civilización. Era perder la casa, era perder todo, perder ingresos, perder todo. Mi padre dijo, no se preocupen, voy a ir a hablar con don Bernardo. Y bajó a Rancagua y a Santiago, y volvió, don Bernardo me escuchó. Y por lo tanto a mí se transformó desde muy pequeño. Don Bernardo Leite, una figura extraordinariamente importante. ¿Y supo don Bernardo esta historia? Don Bernardo, alguna vez le traté de contar en Roma, pero después vino el atentado a él y a su señora. Así que nunca le pude contar. Él no se recordaba, por cierto, de este dirigente sindical, que era el único falangista, el resto eran radicales, socialistas y comunistas. Comunistas eran del sindicato obrero, por cierto. Y este era mi padre era el sindicato empleado. De modo tal de que por ese lado yo tuve una cercanía muy pronta con la política. Además tenía un cuñado comunista,
que obviamente que fue perseguido con la ley de defensa de la democracia. Y para mí era una suerte de héroe porque se escapó por los cerros para llegar a Rancagua y estar clandestino mucho tiempo. Y terminó en Talca. Y para mí era un verdadero héroe. El hecho de que... Era bastante mayor que tú. Bastante mayor, sí. Acaba de morir, lamentablemente, pero un gran comunista además, un comunista serio. Parte de la Baratich, del Partido Comunista, después de mucho tiempo. Y él sufrió, y por lo tanto sufrimos todos la ley de defensa de la democracia. Y mi padre, que no era muy bueno para reconocer la presencia de los comunistas y menos de los socialistas, sin embargo solidarizó con él, porque era cuñado, era el marido de mi hermana. De modo de que sí, efectivamente, la política me llegó muy temprano, la sentí como muy temprano. Además, sentí que la política era parte de la lucha, parte de contestar lo establecido. ¿Y había escuela básica ahí en...? Sí, sí, claro, y muy buena. Pero tú te viniste al liceo a Yo Santiago. me vine al liceo ya al primer año de Humanidades, al liceo Valentín Letelier. Al Valentín Letelier, Vale. Y ahí también tuve mucho contacto con el movimiento estudiantil. ¿Y ahí entraste a la juventud ya o no? Todavía no. Entré, cuando estaba en tercer año de Humanidad, entré a la Juventud Socialista Popular. Estudiaba historia, ¿no? Yo estudié historia, me salí a Checoslovaquia a una maestría, y volví y me dijeron, sociología, mira, es un antro socialista. Pero en algún momento te inscribiste en Derecho, parece... Al principio. Disputó con historia tus sí, favores. Eso no me gustó mucho de ir a Derecho, donde todos usaban corbata. Y que había unos mozos que ponían librea. Además, había menos mujeres. No, había, y en el pedagógico había mucho más entretenido. Había unos jardines maravillosos, el pedagógico, entonces no había dónde perder. Además, siempre me había gustado la historia. Sí. Como me gustó la geografía después, mucho tiempo. Oye, ¿y tú te fuiste becado a Praga? Que es una cosa me gané rara para la época. muy raro, porque yo fui el único, primer socialista que atravesó la Cortina de Hierro. Y me pareció porque siempre los checos fueron famosos por tener muy buenos geógrafos. Y yo estaba interesado en la geografía económica. Yo había tenido unos cursos de geografía económica que habíamos hecho aquí en Santiago, en el pedagógico. Y me había parecido muy interesante como enfoque la geografía económica, que de alguna manera estaba dentro del debate de los términos del desarrollo en aquella época. Mire, cómo desarrollamos la minería, cómo desarrollamos la industria del hierro, cómo se desarrolla el salitre, en fin, y la pesca. Yo creo que era una disciplina, y es todavía una disciplina extraordinariamente interesante para los efectos de uno tener un enfoque bien claro de cómo se puede desarrollar un país. Y dime, esos 2 años en Praga, al parecer más bien confirmaron tu vocación socialista en lugar de cuestionarla. Sí, absolutamente. Lamentablemente nunca conservé lo que escribí a propósito. No tenía muchas luces, tal vez de carácter ideológico político, a lo mejor a mi vida personal, pero me acuerdo haber escrito a un gran amigo que murió, Renato Julio, haberle escrito decir por qué yo seguía siendo socialista a pesar de la experiencia que estaba viviendo en Praga, en Checoslovaquia. Pero había signos de falta de libertad, en la universidad, de represión, en la universidad. ¿Sí? Mi profesor, Václav Heufer, y Joseph Brinke, los dos profesores que trabajaban directamente conmigo en distintos idiomas, porque uno sabía alemán, el otro francés, yo sabía algo francés, algo inglés y algo checo. Bueno, ellos eran muy disidentes. Yo captaba las buenas razones por las cuales eran disidentes. Y ellos me preguntaban, ¿y usted por qué no es comunista y por qué sigue siendo socialista? Y yo les respondía. Era capaz de decirles las diferencias que existían entre comunistas y socialistas. Ya en esa época sabía claramente. Y no me gustaba el señor Novotny. Porque el Novotny es una suerte de Stalin reivindificado en la realidad checa. Y Novotny era un personaje así parecido a Ceausescu. Seco, no tenía ninguna gracia, pero un gran burócrata del Partido Comunista Checoslovaco. Y como yo había tenido la experiencia antistalinista, como socialista, sabíamos perfectamente lo que eso significaba. No nos gustaba el hecho de que no podíamos escuchar radio de Occidente. Y resulta que en Occidente estaba apareciendo uno de los fenómenos más espectaculares que yo viví como joven, y tú también alcanzaste a vivirlo también, que fueron los Beatles.
Entonces, para escuchar los Beatles, teníamos que tener una radio pequeña, que tenían, por cierto, los árabes, que tenían mucha plata y podían comprarse unas radios a pila. Nosotros no podíamos, porque no teníamos un receptor nada más, que solamente transmitía las radios checas. Pero nos poníamos a escuchar a los Beatles, porque había uno que sintonizaba radios de Londres. Volviste y te volcaste de lleno a la actividad política. Entraste, sí, volviste a Chile en el 65, estuviste en el Congreso de Linares, después te elegiste miembro del Comité Central en el Congreso de Chillán. De Chillán, sí, claro. Yo ya estaba, antes de irme a Praga, ya estaba metido en la actividad política. Lo que pasa es que se reafirmó el momento, porque era el momento de la Revolución Cubana, además. Fidel Castro era una figura que movió la imaginación de todo el mundo en América Latina. No entender de lo que significó Fidel Castro en América Latina es no entender a América Latina. Eso influyó mucho en mí, en mucha gente, nunca hemos estudiado muy exactamente lo que significó la Revolución Cubana, porque no fue un amor irracional, no fue un cariño que surgiera de la noche a la mañana. La Revolución Cubana en un momento fue la expresión de una rebeldía latinoamericana muy profunda, una cosa muy anti-norteamericana. Estados Unidos era Vietnam también, era la lucha en Vietnam. Estados Unidos también era la invasión a Panamá, a Guatemala, a Cuba, en fin. Estados Unidos no representaba exactamente lo mejor. ¿Tú participaste en esa marcha por Vietnam? Sí, claro, ¿sí? A pie pelado. ¿A pie pelado fue? A pie pelado porque se lo echaron, los zapatos no resistieron. ¿Eso fue desde Valparaíso a Santiago? Valparaíso a Santiago. Valparaíso a Santiago. Miles, parece. Miles, con la Gladys Marina en la cabeza, bueno, otros también yo a la cabeza, también Carlos Lorca, en fin, otros más que venían de la universidad también. Participamos. Algunos nos hacíamos los lesos y nos quedamos en Quillota, en un restaurante, que nos ofreció gratuitamente unos botellones. Y por lo tanto nos quedamos ahí comiendo unos sanguchitos, qué sé yo, mientras otros caminaban con un gran entusiasmo. Eso obviamente que eran socialistas los que quedamos ahí. Lógicamente. Los comunistas siguieron caminando como corresponde, dirigido por doña Gladys y otros personajes importantes de la Juventud Comunista en la época. Oye, y desde ese amor a la revolución, ¿cómo encajaron en la campaña electoral de Allende? Yo creo que una parte del triunfo se dio a la sabiduría del Partido Socialista, que no siempre la hemos tenido, pero yo creo que lo más sabio del mundo fue exactamente el entender de que Allende era una esperanza cierta, de que lo que estaba significando Allende con la Unidad Popular era una alternativa única en el mundo, de construir una sociedad mejor a través del voto. Y yo diría que nos volcamos todos a obtener los votos como fueran, recorrer el país, subirnos al tren de la victoria, que era el tren que hizo recorrer Allende desde La Serena hasta Puerto Montt. Ahora, cuéntame una cosa, porque yo era muy chico ahí, sí, pero accedí durante la dictadura, desde una perspectiva más racional, a leer el programa de la UP y a leer el programa de Tomic, y me resultó inverosímil la similitud de ambos programas. Y uno se preguntaba, desde la dictadura, obviamente, cómo no hubo unidad social y política del pueblo y un gobierno de mayoría detrás de un programa que era claramente de mayoría. Aquí tienes razón, porque creo que ahí el sectarismo socialista, el sectarismo también del Partido Comunista, tal vez en menor medida, pero también de una generación completa que veníamos de vuelta de lo que había sido la Revolución en Libertad de Frei. Veníamos de vuelta de que las promesas incumplidas de reforma agraria real, de nacionalización del cobre, del inicio de una transformación social real, de terminar con las poblaciones callampas que teníamos en Santiago, en fin, no se habían cumplido. Y el Partido Socialista nunca leyó bien lo que significó Tomic dentro de la democracia cristiana. Yo creo que eso es cierto. Nunca leyó bien que este era un personaje extraordinariamente más progresista de lo que era la media de la democracia cristiana. Y que detrás de él estaba una corriente muy importante de demócratas cristianos que creían, yo diría que creían en la revolución. Ellos habían intentado hacer una revolución llamada Revolución en Libertad. Y por lo tanto no fuimos capaces de entender el periodo histórico que tenía Chile.
Porque ¿qué pasaba si nos uníamos en torno a Frei, en torno a Tomic o en torno a Allende? 70%. Claro. 70% de los chilenos. Los dos representaron el 70%, 60 y tantos por ciento. Sí, 36 más 27, claro. Claro. Eso significaba una transformación real y una mayoría ciudadana muy poderosa. No fuimos capaces de leer aquello. Digo yo mismo, no fuimos capaces de entender la trascendencia que tuvo dentro de la democracia cristiana el surgimiento de una figura y un liderazgo tan potente como el de Radomiro Tomic. Puede ser que la amistad de Allende con Tomic no fuera lo suficientemente poderosa. Curiosamente, Allende fue más amigo con Frei. Frei, claro. Puede ser. Hay muchas variables, incluso subjetivas, que pueden explicar aquello, porque si uno miraba los dos programas, eran programas muy de avanzada. Tomic estaba por la nacionalización. Bueno, pero ya. Digamos que había un conjunto de factores que hacían que no fuera, había desconfianza gigantesca, en fin. Pero ¿qué explica que ese mismo partido que permitiera que fuera la base del triunfo de Allende, al año, en su congreso en La Serena, declarara la inevitabilidad de la ruptura final, cuando el proyecto de Allende era la construcción de socialismo en democracia? Mira, yo escribí, tú creo que lo leíste, o por lo menos le echaste una ojeada a mi libro que se llama El Gran Desencuentro. Sí, claro. En el Congreso, para ser riguroso históricamente, en el Congreso no hay una definición de esa naturaleza. No hay. No hay ninguna parte de las resoluciones del Congreso de la Serena que dijera aquello. Eso es lo que se ha dicho muchas veces porque era la consecución lógica del Congreso de la Chillán. Pero en el Congreso Además eligió a Altamirano como secretario general. Terminó como secretario general Carlos Altamirano. Y la gran mayoría Ustedes además rechazaron el informe de Aniceto, ¿no? Yo no fui de Tú aquello. no, ya. Yo no fui de aquello, porque fue también un error. Pero yo diría que la que surgió del Congreso de La Serena no fue una dirección que tuviera en cuenta la necesidad de asumir el mensaje de Allende, la postura de Allende, la visión de Allende, la impronta que Allende le había dado a su candidatura y a su gobierno. No entendimos lo que había detrás de esta idea de querer una revolución en socialismo, democracia y libertad, que es clave porque no entendimos, eso fue un mensaje de Allende de siempre: socialismo en democracia, pluralismo y libertad. Eso fue, para nosotros, para mí también, para ser muy francamente, nos pareció solamente una frase, que no tenía contenido, curiosamente tenía un contenido trascendental. Esa frase, por lo demás, Allende la había dicho en 1938, cuando fue ministro de Salud. Claro. Y la repitió en 1947 en un discurso que hizo en el Senado. Entonces, yo diría que un gran porcentaje del Partido Socialista se metió detrás de la lógica que impulsaba el liderazgo de Salvador Allende. Por cierto, hubo un pequeño sector, pero muy activo, no necesariamente comandado, como algunos han dicho, por Carlos Altamirano, que entendía que lo que pretendía Allende era una suerte de anomalía histórica. Vale decir, aquí nos faltaba el Palacio de Invierno. Y resulta que el Palacio de Invierno estaba ocupado por un socialista. Esa es la gran contradicción. Porque la idea de la revolución venía de una impronta marxista-leninista que se había penetrado profundamente en un sector importante del Partido Socialista. Tú eres testigo privilegiado, quizás por azar o circunstancia. Tú estabas allí de secretario general de la Universidad Técnica, donde el día 11 Allende iba a dar una conferencia de prensa para anunciar una convocatoria a plebiscito. Efectivamente, iba a ser un acto. Es un acto. Un acto. Teníamos al frente de la Casa Central de la universidad, teníamos ya dispuesto una cantidad de sillas. No iban a haber muchos estudiantes, habíamos conversado con Ociel Núñez para que no llegara, Ociel Núñez era el dirigente comunista de la Junta, de la Federación, para que no llegaran en masa los jóvenes, sino que llegara un grupo y el cuerpo docente de la universidad. Bajo el eslogan "No a la guerra civil". No, bajo el eslogan, no. Y ya había una exposición muy bonita que después quedó clandestina por ahí en San Fernando y se recuperó. Una exposición preciosa, de "No a la guerra civil".
no al fascismo, cosas de ese tipo. Pusimos toda la alfombra roja donde iba a estar el presidente, y llega a preparar el día anterior, así, el 10, una persona que yo conocía, que era dirigente era el jefe de la ORIT, que se llama, de Radiodifusión de la Moneda. ORIT, creo que se llama, socialista. Y él me dice, mira, es súper importante esto, porque yo tengo instrucciones de que esto tenga el máximo éxito posible y queremos que sea la cabeza de la cadena nacional del presidente, que sea la radio de una universidad técnica. Porque el presidente va a llamar a plebiscito. ¿Y cuál era, crees tú, qué podemos imaginar era el diseño? ¿Cuál podría haber sido la pregunta? Perdía Allende y se iba. Él tenía claro eso. Ah, sí. Y lo tenía claro también Toá y Letelier. Toá, que estaba de ministro de Defensa a esa altura. En ese momento lo habían era sacado de Interior, ¿no? O al revés. Al revés. El que habían sacado era Letelier y Clomiro ya no estaba. ¿No estaba Briones de ministro del Interior? Estaba ministro del Interior, sí. Estaba Briones, exacto. Pero Toá estaba de algo defensa, y Letelier estaba en defensa. Ah, Letelier en defensa. Letelier estaba en defensa. Pero ellos tenían claro aquello, que el presidente había tomado una decisión que, independientemente de lo que pensaran los partidos de la Unidad Popular, y lo iba a anunciar en la UT. En la UT. Eso lo sube el día 10. Siempre lo sostenía, hace muchos años que vengo sosteniendo aquello. Y ahora recién se está asumiendo de que eso, lo que alguna vez dije hace años atrás, es absolutamente verdad. Ahora era una manera de capitular. Porque había una mayoría contraria. Porque había una mayoría contraria. Él estaba convencido que podíamos movilizar. ¿Cuánto habíamos sacado? 43%. 43. No nos faltaba mucho para llegar al 50%. Pero bueno, pero era una decisión. Porque yo creo que Allende nunca lo he confirmado por ningún documento, ni por entrevistas de gente que estuvo muy cercana a él en los últimos periodos, porque la mayor parte de ellos están muertos. Toá, el Coco Paredes, Pupán, en fin, la gente más cercana a Clomiro, a Allende, están muertos. Pero yo estoy convencido de que Allende tenía en su cabeza la posibilidad de que en Chile tuviéramos una guerra civil. La tenían los comunistas, claramente. Claro. Y no quería una guerra civil. Además, yo creo que Allende no quería una ruptura democrática en cualquier dirección que fuera. Cualquier dirección, exactamente. Él no quería. Era un demócrata convencido. Oye, yo tengo el recuerdo de una marcha a la Moneda donde todos gritábamos a cerrar el Congreso Nacional. Y otro grito era para clausurar el Mercurio. Y lo recuerdo decir desde el balcón de la Moneda: no voy a cerrar el Congreso Nacional. Yo quiero el socialismo en democracia, pluralismo y libertad. ¿Ah? Y te estoy hablando, seguramente eso fue pocos meses antes del golpe. Es decir, su convicción jamás desapareció. Jamás. Por eso me molesta mucho de que hayan sectores de izquierda que reivindican a Allende disparando. Claro, Allende no es eso. Allende es mucho más que eso. Es ministro, es diputado, es senador, secretario general del Partido Socialista, es lo que era. Yo rescaté dispara en defensa de la República. Absolutamente, de la democracia. Era un republicano. El personaje que más admiró Allende fue Recabarren y Balmaceda. Y por cierto, los padres de la patria, porque hacía permanente. Y las cosas del Che, sí, tenía una gran... Porque tuvo una conversación, al parecer, muy cercana con el Che cuando estando en Cuba. Y le pareció una personalidad interesante. Como seguramente fue el Che, una persona extraordinariamente interesante. Además era médico, igual que él. Sí, claro. Ahora, yo escuché a Allende más de una vez, en distintas, una en el Estadio Nacional, anticipar lo que iba a hacer. Sí. ¿Ah? Me acribillarán a balazo. Así es. Tenía la figura de Balmaceda. Si tú miras la carta que escribe el 18 de septiembre de 1891 José Manuel Balmaceda en la legación argentina cuando se suicida, la famosa carta, hay frases completas que son iguales a las del Chicho
cuando habla en Radio Magallanes al momento del golpe. No se le pasó por el mate el momento que él sabía que iba a morir, pensar en otras personas que no fueran Balmaceda. Y nunca se ha hecho la comparación. La gente que estuvo con él sabe perfectamente que improvisó debajo de un escritorio. Improvisó. El Cacho Soto, que estuvo recién aquí, médico de él, personal, y mucha gente más, La Payita, en fin, toda la gente que estuvo con él en La Moneda antes que el bombardeo, él sabe perfectamente que para que no se le cortara la comunicación se metió debajo de un escritorio, Allende, con el micrófono. Y por lo tanto improvisó. Y no tenía papel. No tenía ningún papel. Ninguna famosa frase no las dice ahí a capela. Increíble. Increíble. ¿Por qué? Porque la carta, yo diría que él se aprendió desde muy joven, la carta de Balmaceda. Léela, yo creo que la tengo por acá. Creo que la tengo. Yo la reproduje completa en mi libro. Sí. Mi libro está completa. Porque siempre me pareció interesante. Por lo tanto, era un republicano que creía en nuestro país. No era nacionalista en el sentido estrecho de la palabra, era un tipo que amaba mucho su país. Patriota. Era un patriota en el sentido más integral de la palabra. Tú te has vuelto totalmente allendista con el tiempo, ¿no? Yo lo que he hecho es tratar de reconocer la Allende en la otra dimensión, el del demócrata, del socialista convencido, del que el único error es no haber encabezado un partido socialista democrático como yo pienso que debe tener Chile. Él podría ser la única persona que estaba en condiciones de hacer en Chile un partido socialista democrático, porque él es esencialmente democrático. Y él creía que el Partido Socialista era un partido democrático, además, democrático en el sentido más liberal de la palabra. Pero Allende nunca fue marxista en el sentido más integral de la palabra, menos leninista, no hay ninguna frase. Hay un discurso de él en el Senado a propósito de la Ley de Defensa de la Democracia, a propósito de la acusación contra Neruda, que era senador, hace una intervención y dice: nosotros que somos marxistas. Es la única frase, oportunidad que él dice que es marxista. Seguramente era marxista, como éramos todos, además. La mitad del mundo, de la humanidad, se sentía vinculado con este señor alemán. Sí, tenía cercanía con el MIR, sí. Tenía un gran cariño por ese otro México. Por su hija, además. Por su hija y por Miguel. Claro. Enrique, tenía un gran cariño. Pero no por eso puede decirse de que él hubiese estado vinculado con lo que pensaba el MIR en ese momento. Ni siquiera lo que pensaba la ala más de izquierda del Partido Socialista, al cual puedo haber pertenecido yo. No, Allende tenía claro cuál era. Yo creo que el único que tenía claro es el problema. Sí, en soledad. Yo creo que se suicidó porque quiso morir con la muerte de su proyecto. Así es. Cuando Hernández del Canto va a La Moneda el 11, la Comisión Política del Partido Socialista, reunido en Portugal, en la calle Portugal, manda a Hernández del Canto a preguntarle qué desea, compañero Allende. Y llega a La Moneda, se logra meterse por ahí, se mete en La Moneda y llega donde estaba Salvador Allende. Esto no lo digo yo, lo dice una periodista que investigó, una gran periodista, Verdugo. Pati Verdugo, sí. Pati Verdugo. Llega Hernández del Canto y le dice: compañero, vengo de parte de la Comisión Política y queremos solicitarle que nos diga qué es lo que podemos hacer en estas circunstancias. Y Allende le responde, poco antes que muriera, le responde: si nunca me han consultado lo que yo debo hacer y lo que yo tengo que hacer, ¿por qué lo hacen ahora? Así que muchas gracias, compañero. Denle saludo a los compañeros. Hasta luego. Esa frase, ese momento es de mucha crítica al Partido Socialista, de mucho dolor con el Partido Socialista, que nunca dejó de ser socialista, pero tenía un dolor en el alma. Era tardísimo para preguntar qué podemos hacer por usted, presidente. Eran las 10 de la mañana. Eran las 10 de la mañana. Allende en 3 horas más debe estar muerto. Entonces es una historia trágica, una historia una cosa media griega de repente. Sí, claro, una tragedia griega. Es una tragedia griega. Nos embarcamos en una tragedia acentuada por militares criminales, con traidores metidos entre ellos.
este país no se merecía la represión que desataron después del 11 esta gente. Por el miedo, tenían un miedo. No hubo lucha armada, por favor. Si tú cuentas de la pistola, rasca, en la Universidad Técnica alguien tenía una escopeta para cazar patos. Entonces no habían armas. Una de las tonteras que se metieron algunos socialistas y gente del MIR, incluso también comunistas, de que teníamos armas para defender el gobierno popular. Mentira. Ahora, Lo único encuentro, con el golpe, algunos, una cierta ingenuidad. absolutamente. Porque así como Vitar me contaba que se fue a presentar al Ministerio de Defensa, tú volviste porque no tenías nada que ocultar, tú volviste a la universidad. Volví a la universidad. Y ahí me tomaron preso. Y obviamente te tomaron preso. Claro. Nunca pensé que podía. Pero si yo era un académico, yo estaba en una secretaría de la universidad, ¿por qué me iban a agarrar a mí? No, igual me agarraron, igual me torturaron, igual hicieron las barbaridades que hicieron. Porque había una suerte de ingenuidad. Porque yo diría que una semana antes, si tú le preguntabas a muchos chilenos a dar un golpe de Estado, no. Porque no estaba en el ADN, en la historia reciente de Chile, que tuviéramos un golpe de Estado. Claro. Y si lo había, una cosa breve, una cosa media civilizada, pero la crueldad y no la estaba, violencia no era estaba. Inimaginable. Inimaginable, absolutamente. Cuando llegamos al estadio, ver a gente que lo asesinaron ahí en las afueras del estadio, ver lo que ocurría ahí en el estadio, en el Tacna. Yo llegué a la puerta del Tacna y yo sabía que había matado mucha gente. Yo dije, ahí me despedí de mí mismo, porque íbamos tirados en un camión con otros profesores, con otra gente más. Y ahí me despedí. Pues. Si yo ya sabía, cuando me agarraron, de que en el Tacna habían matado mucha gente. La gente de la moneda la mataron ahí. O salieron de ahí. Y el camión pasó por ahí y voy a decir algo, un garabato. El chofer le pregunta, oye, ¿qué hacemos con estos hueones? Y un sargento se acerca y dice, llegas de todos estos hueones al estadio nomás. Yo no sabes lo que respiré, porque ahí dije, voy a vivir. Sí. Ahí el Estadio Nacional para mí era la posibilidad de subsistir. Pero sabía que al frente, pues yo levanté la cabecita y miré que estábamos al frente del Tacna. Y cuando el sargento le dice, llévate estos hueones nomás al Estadio Nacional, dije, ya es fantástico, aquí estamos. O sea, no nos van a matar. En el Estadio Nacional mataron ¿Y cómo gente. fue el estadio allí? Fue muy duro, porque por el hambre, porque no nos daban comida, mucha naranja, mucha cáscara de naranja. Yo fumaba, y eso fue una cosa terrible, porque el cigarrillo se convirtió en una moneda de cambio brutal. Había un señor que tenía los cigarrillos escondidos en el baño del estadio, hasta que algunos malvados lo tomaron, lo amarraron bien lejos para robarle todas las cajetillas que tenía. Porque ya cuando llega la degradación humana en esas condiciones es brutal, es brutal. En cambio después ya la penitenciaría fue una cosa distinta, ya más humanizado, porque estaban los gendarmes, entonces era más distinto, en fin. Pero en el Estadio Nacional. ¿Y ahí tenían una calle para ustedes, la Peni? En la Peni después nos llevaron teníamos una calle y después una galería. Ya. Y después volví a una calle nuevamente. Pero era más civilizado, estábamos todos juntos, entonces nuestra familia podía visitarnos, llevarnos comida, cosas de ese tipo, ¿no? Muy distinto. Pero el Nacional tiene el recuerdo, ¿estabas cuando vino esta delegación, no me acuerdo si de Amnesty o algo, y les mostraban eso? Claro. Sí. Una cosa más. Cardenal también. El Cardenal, hecho, ¿no? Cuando el Cardenal se asoma allá y habla, nos dice. ¿Y habló por micrófono? Por micrófono. Se subió a lo que era la tribuna presidencial. Tomó el micrófono y se puso un milico detrás. Y yo creo que el milico nunca pensó de lo que iba a decir del Cardenal. Ahí yo empecé, no a ser católico, ni mucho menos, pero a querer a algunos curas que se la jugaron como él. Porque nos levantó el ánimo a todo el mundo. Sí. Levantó el ánimo, dijo unas cosas tan bellas, en circunstancias que todo era tan inestable, no sabíamos si nos iban a mandar para el norte, para el sur, si nos iban a liberar, no teníamos idea. Pero bueno, esa es una experiencia dura, de las más duras, por cierto, que he tenido en mi vida. Pero, bueno, aprendí que la naturaleza humana resiste todo y es capaz de apreciar lo bueno y lo malo que hay en el alma humana. Porque en esas circunstancias
yo diría que se expresan las peores pasiones como también las mejores pasiones del ser humano. En esas circunstancias, en esos momentos de tensión máxima. Y ahí saliste de la PENI como en abril. Yo salí como en abril y estuve hasta ahí me comuniqué con la dirección del partido, con Carlos Lorca particularmente. Y bueno, ahí tuve algunas actividades. Montamos una fábrica de pantalones en la Plaza Igaña, con la máquina de lavar de una compañera, de la Livia Sepúlveda. Tú tenías una Citroën, además. Tenía una Citroën. Esta furgoneta. Furgoneta. Y con esa me gané la vida. Durante todos los meses que permanecí en Chile. Instalamos una lavandería por Bellavista. Todo esto para darle pega a la gente, para que la gente tuviera la subsistencia. ¿Por qué no pensaste en irte inmediatamente, como lo habían hecho tantos? No me quise asilar. No me quise asilar. Primero porque yo no era dirigente del Partido Socialista. Era un académico. Sí, pero ¿qué había pasado con Kirber, que también era un académico? Kirber, claro, terminamos todos presos y Kirber terminó en Dawson. Y en la universidad fue muy reprimido, sobre todo los estudiantes. Terminamos con Víctor Jara, sí, asesinado de la manera que lo asesinaron. Y tampoco era un dirigente político. Y tampoco era un dirigente político. Pero no me dio por asilarme, fíjate. ¿No te sentías candidato a yo creo que por a irresponsabilidad. desaparecer? Y qué sé yo? No por valentía, por irresponsabilidad. Yo dije, no, ¿por qué me va a pasar nada a mí? Pues? Ricardo, Renato Julio te mandó un pasaje a París, tu viejo amigo. Mi viejo amigo, sí. Y saliste y después... Tenía también la posibilidad de irme de Venezuela. Ya. Como de la Universidad de Caracas, la Universidad Autónoma de Venezuela. Bueno, de la mejor universidad. Universidad Nacional de Caracas. Y también para México. Y me pareció irme, además porque había caído la citroneta mía. Un compañero que estaba desaparecido también la había ocupado el día anterior, que está todavía desaparecido, y yo dije, aquí ya estamos en otra, y me fui con mi suegro, que era un caballero muy respetado en el mundo de la abogacía, que además conocía al ministro de Justicia que había puesto Pinochet. Entonces, por ahí, yo dije, bueno, me arriesgo, fui a sacar el pasaporte, no tuve problema, hace mucho miedo sacando el pasaporte, evidentemente, yo había salido de la cárcel recién, y al otro día me tomé el avión, porque tenía el pasaje, en el France tenía el pasaje. Terminé en París, y ahí empezó otra aventura de mi vida. ¿Y por qué la RDA? Que fue finalmente tu domicilio más permanente. Más permanente. Porque llegó Carlos Altamirano por París y me dice, mira, necesito un secretario ejecutivo que se vaya a Berlín y hemos pensado en ti, ¿por qué no te vas a Berlín? Él vivía en París, Carlos. Él ya estaba instalándose en Berlín. Estaba instalándose en Berlín. Pero iba mucho a París porque todavía tenía la casa con su señora, la Paulina. Vámonos a la RDA. Carlos Altamirano te pide que te hagas cargo de la Secretaría, la dirección del partido en el exterior. Claro, del secretario ejecutivo de lo que se estaba constituyendo como la dirección exterior del Partido Socialista. Y yo no quería asilarme en Francia, porque yo tenía posibilidad de asilarme, claro, pero me iban a dar iba a perder el pasaporte. Sí, claro. Y me iban a dar el blue jean, que le llamaban, una suerte de pasaporte que te permitía viajar por todo el mundo, menos por Chile. Menos por Chile. Y por lo tanto, en cambio, en la realidad yo iba a mantener mi pasaporte. Y mi mujer también. Pero el día 31 de diciembre lo tiramos al calicello, Venezuela o Berlín. Y salió cara, pues. Berlín. Terminamos en Berlín. ¿Y ella habrá querido Berlín con su apellido? Ella le gustaba la idea de Berlín, sí le gustaba. Sí le gustaba la idea de Berlín. Yo diría que ella se adaptó más rápidamente porque aprendió alemán muy rápido, igual que mi hijo. ¿Tú tenías ahí 2 hijos chicos o todavía uno? Un hijo. Uno que había nacido en el 70, el Diego.
Bueno, mira, la experiencia de Berlín es muy larga contarla, pero yo aprendí ahí que los valores de la libertad y la democracia son bastante más importantes de lo que nosotros le damos cuando estamos pensando en política. La libertad y la democracia tienen más que la política, más que trasciende las dimensiones del poder. Yo diría que la libertad es uno de los grandes logros humanos. Y ahí yo sentí porque no es solamente opresor, sino que es un ambiente de falta de libertad, de falta de confianza en el vecino. Nunca supe que el Stasi me hubiese investigado o espiado. Mi hijo, sin embargo, pasó a la oficina donde uno puede mirar lo que Stasi escribió sobre cada uno de nosotros. Y efectivamente escribió sobre mí también el Stasi. O sea, ¿quién lo escribió? Anda a saber tú. Claro. Que era un profesor de historia, que no habló mal de mí, el personaje que me espió. Pero bueno, mucha gente, del Altamirano son como 10 páginas, de Clodoviro son como 15. Claro. O sea, las personas incluso más cercanas a Honecker también fueron espiados, entre comillas. Sí, espiados, ¿qué otra cosa se puede decir? Eso por un lado. Segundo, la nostalgia por el país y por el verdor de nuestros campos y por la nieve de la cordillera se acrecienta cuando está afuera. Aunque la gente no crea que esta cuestión tiene valor, sí tiene valor. Si el terruño por algo existe, se inventaba por los griegos toda esta cuestión de echar a la gente, para sacarla de su entorno. Como un castigo, el exilio, claro. Como un castigo. Y claro, mucha gente ha dicho de que el exilio fue una cosa dorada, que lo pasaron muy bien. Yo no tengo la impresión de haberlo pasado pésimo. Haberlo pasado pésimo, incluso cuando me fui a España, después de la RDA. Cuando ya se dividió el Partido Socialista, yo traté de evitarlo, vine clandestino a Chile a conversar con los dirigentes aquí para evitar la división. Yo veía que se venía la división de todas maneras. Viví en España un año, conocí a mi actual mujer, a la Pilar. Allá, ¿Te fuiste separado a España ya? Sí, ya me fui separado, claro, me fui separado. Y yo diría que el 60% de la gente en el exilio se separó, muchísimo. El exilio fue un desastre desde ese punto de vista. Nunca ha sido cuantificado la cantidad de niños que sufrieron la separación de sus padres en peores circunstancias fue muy grande. No, el daño del exilio en esa dimensión no ha sido estudiado. Creo que Michelle Bachelet estuvo trabajando ese tema en algún momento, pero nunca hemos tenido un informe de lo que eso significó. ¿Qué te enseñó a ti la transición española? La transición española me enseñó varias cosas. Primero, las transiciones sin una constitución que refleje el momento histórico concreto son un desastre. Yo creo que una gran falencia en Chile ha sido el que no fuimos capaces de tener una nueva constitución. Eso es yo creo que la transición habría sido mucho más exitosa si hubiésemos tenido la fuerza, la fortaleza, el convencimiento de haberle dado a Chile una nueva constitución. Segundo, el liderazgo. El liderazgo democrático de Felipe González y de Alfonso Guerra no tenía parangón. Tercero, una fuerza democrática surgida del franquismo que representaba por Suárez, fantástico, porque el tipo tenía claro que la UCD, ¿no? Así era UCD. Cuarto, una movilización muy tranquila por el retorno a la democracia. Una movilización de la gente en las calles, los jóvenes en las calles, todo el mundo en las calles, pero no hay estridencia en ningún momento. Hay una movilización popular por la democracia muy grande, en la cual nosotros mismos participamos. Pero no hay una cosa así de locura, salvo el Agrapo y otro grupúsculo surgido del Partido Comunista Español, que tratan de generar una alternativa, no sé, la alternativa que por diga. ¿Y tú volviste a Chile con ese bagaje? ¿Volviste clandestino? Volví al principio clandestino, en 79 vuelvo a Chile. Vuelvo un año después, vuelvo. ¿Y volviste digamos, a liderar la fracción del partido luego de la división? Claro, yo me vengo después de la división. ¿Cuál fue
el eje. Yo estaba adentro. Tú estabas adentro. Yo sí. participé en el tercer pleno clandestino Donde y yo me me retiro expulsaron del también. partido. Ahora me informé que me Te expulsaron. expulsaron a ti también. Cosa Por colaborar con Longa Alessandri y un grupo de un grupo- disidentes sí, aquí. Ahí en un escrito que salió en los últimos días, creo que sí. de Germán Correa, yo sabía que era expulsado Altamirano nomás, pero que me dicen expulsado No, a mí. Altamirano y toda su banda de Una fascinerosos. banda de fascinerosos que fuimos expulsados. Yo me retiré justamente después de la expulsión de Altamirano del partido, pero el eje era casi geopolítico. ¿Ah? La presión de la dependencia de los países del este, la URSS, RDA, donde estaba el eje, y la tensión más socialdemócrata, vía pacífica, en fin, pero tenía algo de geopolítica. ¿Ah? Yo diría que lo que unía a todos los sectores que de alguna manera tenían una adscripción internacional en la lucha contra la dictadura era que todos teníamos claro que Estados Unidos no podía seguir haciéndose el leso del enorme error que cometió en Chile vía Kissinger y Nixon. Claro. Tanto los demócratas cristianos, porque eran muy proclives a lo que estaba sucediendo en Alemania, la democracia cristiana alemana, nosotros, que más bien lo que nos parecían los partidos socialistas europeos occidentales, además el eurocomunismo era un factor muy importante, una reflexión muy de fondo acerca de la naturaleza del socialismo. Se había unificado el PS en Se había Francia, unificado con en Mitterrand, Francia, en España, y Mitterrand era una Felipe. figura, y la socialdemocracia sueca era una democracia que apoyó mucho, que además, apoyó muchísimo. Y había muchos socialistas en sociedad. Muchos socialistas, muchos. Entre los 35.000 chilenos que habían allá, hay unos 2.000 socialistas. Y todavía hay muchos, gente que se quedó allá definitivamente. Y la Unión Soviética también formaba parte de toda esa... Entonces, había un tema geopolítico. Pero yo creo que la definición de los que nos vinimos aquí básicamente fue el hecho que nos parecía que seguir pensando en que íbamos a derrocar a balazos al régimen de Pinochet era un gravísimo error. Y seguir generando más dolor. Pero Almeida nunca tuvo eso de manera explícita. Yo creo que el cloro, su compromiso con la RDA fue de tal naturaleza que aun cuando lo pensara nunca lo dijo. Por el contrario, en una entrevista del Mercurio, le preguntan cómo se entienden que los jóvenes alemanes estén saltando los muros y se quieran ir al occidente en busca de la libertad. No, son unos pocos, dijo Cloro. ¿Cómo era el Cloro divertido? Son unos pocos, hermano, unos jóvenes ahí que quieren ir a revolverla a Occidente. En los momentos en que realmente era una cantidad de gente que estaba tomando trenes a Budapest, a Praga, para saltar el muro como sea. Cloro nunca vio eso yo creo que lo pensó y se dio cuenta como era de inteligente y de claro, pero sentía un compromiso muy grande con la RDA y particularmente con Honecker, que lo había tratado muy bien. Tanto que Honecker estuvo asilado en la Embajada de Chile en Moscú cuando él era embajador. Pero creo que toda esa experiencia fue muy importante para poder revalorizar el sentido de la democracia cuando se tiene una visión socialista de la existencia y de la vida. Creo que para nosotros, yo tengo la impresión de que en el mundo de los Bolsonaros, de la derecha chilena, con los Cast, con otros fascistoides que andan dando vuelta en América Latina, los que van a terminar defendiendo la democracia somos la izquierda. Somos nosotros, porque nosotros hemos aprendido a valorar la democracia. La democracia como una expresión política de la libertad, nada más, porque hay otras libertades que yo creo que tenemos que ser capaces de conquistarlas. Pero quienes las vamos a conquistar son la gente que tenemos una visión amplia de la existencia, de la vida, de la economía, de la sociedad, de la política. Y yo creo que eso lo aprendí en la RDA, pero lo había aprendido en Checoslovaquia, lo aprendí en Alemania y lo reafirmé en la España que nacía a la... ¿Y eso fue lo que terminó dividiendo al PS? Sí, la insuficiente revalorización de la democracia por parte del... Hay un congreso de los partidos comunistas que se hace en Berlín y llega Marché, Georges Marché, el presidente del PC. Llega el italiano Berlinguer y se van de esa reunión, porque leen los dos una intervención muy antisoviética, o no soviética, por decirlo más claramente, y se van de esa reunión.
Para nosotros ese fue el momento en que, primera vez que se triza el llamado bloque comunista, o del mundo comunista. Tú llegaste a liderar un impulso de reunificación de un socialismo que estaba muy disperso, convergencia socialista, históricos, mandujanos, me faltan los dedos para nombrar... En un momento eran 11 grupos. Claro, pero tú armaste el Comité Político de Unidad, algo así se llama. El CPU, sí, Comité Político de Unidad. Comité Político de Unidad. Y le dimos la responsabilidad de dirigir ese Comité Político de Unidad a don Briones, a Carlos Briones. A Carlos Briones. Él fue el presidente, presidente lo nombramos, y ahí estábamos como 6 grupos. Salvo Las Chispas, la coordinadora y el PS Almeida. El PS Almeida, claro. El resto todos nos unificamos ahí. Eran grupúsculos, unos más grandes, otros menores. El hecho de que ahí fue el primer brote de unidad posible, el Comité Político de Unidad. ¿Y después entran como comité a la Alianza Democrática? Y después entramos como comité de la Alianza Democrática y representa a esa fuerza socialista unificada, lo representa Hernán Bodanovich y Julio Estuardo. Ahora, ese fue un momento de ruptura radical con lo que había predominado en el socialismo. O sea, los sindicaron como amarillo, absolutamente, claro. Reformistas. Recuerdo un acto en el Caupolicán. Supongo que no habrá sido tú el que me gritaste, por supuesto que no. Cosas terribles. Donde te gritaron... ¿Ah? Va a su madre, me gritaron. Pero pude hablar al final. Pude hablar a pesar de los griteríos que... Pero no era difícil entonces, o sea, no era fácil entonces, desde la izquierda abrirse un discurso de construcción de mayoría, no era el lenguaje que dominaba ese. Pero sin embargo, en la convergencia socialista y con Sí, mayor, claro. en el bloque socialista, lo que hicimos, nuestros documentos están todos ahí, que yo los he recolectado todos, están en un llamado a generar condiciones Sí, de mayoría. Claro. Que en el país realmente se junten todos los demócratas. Y valoramos el papel de la Iglesia, por primera vez claramente desde la izquierda, el papel de Silvio Enrique. Yo diría que fue en el bloque socialista básicamente donde se empiezan a plantear más claramente una separación de la alternativa que estaba representando el Partido Comunista, el MIR y el PS Almeida. Y ahí se produce un test de esfuerzo, porque yo diría que los que empiezan a tomar posiciones similares a las nuestras son gente del propio PS Almeida. Osvaldo Solari, Correa, Pulso. Cuando yo me voy a inscribir en los registros electorales y muestro mi inscripción, de Reib Tapsi, la cantidad de garabatos que me llevé, traidor, pinochetista, incluso la Granma, en Cuba, sacó una cosa contra Simón, que era yo. Y siempre se lo he refregado a los cubanos. Este señor que se hace llamar Simón en Chile ha llevado a la izquierda a la falda del pinochetismo, una cosa así. Pero sin embargo, a la semana siguiente Osvaldo y otros más se fueron a inscribir. Y Cloro, que estaba en la cárcel, le pareció estupendo que nos inscribieran. Estupendo que se inscribieran, claro. Y empezamos a inscribirnos todos. Y los últimos que se inscriben en los registros electorales para derrotar la dictadura son los comunistas. Los comunistas. Los del MIR no se inscriben. El MIR está bastante destrozado. Sí. Pero bueno, además creamos el PPD. Dime, ¿a quién se le ocurrió el PPD? ¿Cómo surge la decisión? Y sé perfectamente en la casa de la suegra de Lucho Alvarado. Jorge Arrate, Gonzalo Manner, Lucho Alvarado, yo. No le parecía a Ricardo Lagos. No, pensaba que lo estaban correteando del PS, con su desconfianza característica. La desconfianza de nuestro líder no le parecía. Y ahí yo saco una declaración que está en el Mercurio. Lo que necesita las fuerzas democráticas es un gran partido por la democracia. Que además, para sortear la ley que hacía casi imposible formar un partido. Porque no tenía ningún sentido que nosotros nos inscribíamos con un partido socialista, no nos íbamos a inscribir. No. Además, nadie iba a decir, nadie iba a firmar vivo en la calle tanto, con el carnet tanto, para que me agarren los milicos. Eso era absolutamente ridículo.
Pero y hay una conferencia de prensa que doy yo era el presidente. Tú eres el presidente del PS. Del PS Núñez, en ese Sí, momento. claro. Y y después en un acto que en el Cariola llamo a la formación de un gran ejército de 6 millones de chilenos de ciudadanos para derrotar a Pinochet. Son los dos momentos de mayor claridad política, después no he tenido nunca más tanta claridad. Esa es la primera apuesta del socialismo renovado que le resulta, conecta con sentimiento popular. Así es. Se arma un tremendo partido, uno mira las imágenes del no y las imágenes de la campaña de Elwin, predominan las banderas de los 3 colores, etcétera. Absolutamente. El liderazgo de Ricardo. Explícame tú cómo ese socialismo renovado le pone la lápida a ese instrumento tremendo que había creado, que podría haber sido el gran partido socialista moderno, y retrocede para fusionarse con los que habían sido derrotados estrepitosamente en su estrategia y además electoralmente, porque la bancada de la renovación era gigantesca y la bancada del almeidismo era pequeñísima. Dime cómo ocurre ese crimen político. Desde luego, lo que pasa en el Partido Socialista, de aquellos que habíamos ganado las elecciones, particularmente de algunos que habíamos sido electos 14 de diciembre del 89. 14 de diciembre del 89, entendíamos que habíamos ganado los socialistas del PPD, que nos habíamos tomado el PPD, porque lo habíamos creado nosotros el PPD. Claro, es cierto, habían unos ex radicales como Chaulson, como en fin, con otros amigos, y gente del MAPU, bueno, pero lo que quiere el excomunista. Pero la hegemonía era. Pero la hegemonía era muy grande de los socialistas renovados, por decirlo de alguna manera. Siempre pensé de que fue un gran instrumento el PPD. Sin el PPD no habríamos logrado generar las condiciones para una cantidad tan enorme de gente que ese día importante de Chile, como el 5 de octubre, tuviéramos prácticamente en el 100% de las mesas capacidad de vigilar. En ese periodo, en que nos vamos a la campaña desde marzo, abril, yo a Atacama y otra gente, en fin, distintos, Ricardo Lago incluido, que de Santiago, pero Ricardo se dedicaba a pasear, a alentarnos a todos los que éramos candidatos por todos lados. Mientras Saldívar le comía la color aquí. Mientras Saldívar le comía la calor y terminó perdiendo. Un gran error de Ricardo. Bueno, ahí se fraguó la unidad, porque el PS Almeida no tenía posibilidades muchas de tener ni senadores ni muchos diputados. Yo entiendo que tuvo Calderón. Calderón fue el único. Juan Pablo Letelier. Uno en Calama, sindicalista, ¿cómo se llama? No, un diputado de Calama y el otro de Concepción Martínez. De Concepción Martínez. Son los únicos. Sí. Y teníamos una bancada de 17, 18, sí, claro. Enorme. Todo el resto éramos socialistas. Sí. Y PPD, los que eran de otro partido eran Chaulson, Rebolleo, Sota. Pero no, eran muchos más. Y en el Senado éramos todos socialistas, salvo la abogada de Laura Soto. Y Calderón era socialista, pero venía del... Es el único que sale elegido allá en Chillán, digo, en Magallanes, donde la presencia de los socialistas es histórica. Bueno, se hace la unidad. Yo llego el día 27 de diciembre y el 28 en un hotel del centro de Santiago participo de este proceso sin estar muy convencido. Sobre todo cuando escucho a Garretón, que se incorpora también como tal. Pero yo sabía que ese Mapu había estado en otras cosas muy distintas. Sí. Pero bueno, se incorporan bueno, después viene el Congreso de Valparaíso. Y en el Congreso de Valparaíso ya de unificación, me acuerdo la rechifla que yo me llevé, la rechifla que se llevó Marcelo Chilin, la rechifla que se llevó mucha gente por un grupo exaltado de socialistas que venían detrás de Mario Palestro, de gente del mundo que había estado cobijado en el PS Almeida. Ahí en ese momento tomamos una decisión, nos vamos a un lugar del Parlamento en Valparaíso, que estaba recién en construcción. Y ahí tenemos un grado de debilidad muy grande, porque mucha gente quería que no fuéramos del Congreso.
Ese era el momento que si nos vamos al Congreso no hay unidad. Y no íbamos a ir un grupo grande. Pero yo convenzo a la gente que no. Yo convenzo a la gente, creo que hago un discurso, en fin, de esos que me salen del alma, de que teníamos que preservar. Y se da el hecho de que en ese Congreso eligen a Jorge Arrate, pero un sector muy importante quería que yo fuera el presidente. Entonces nos dividimos al final el periodo con Jorge. Yo diría que la hegemonía política y orgánica del PS Almeida fue la que se impuso al final. Pero además se impuso porque el Partido Socialista como tal sufrió una división silenciosa, casi hipócrita, que la mayor parte de los mejores cuadros del PS renovado se quedaron en el PPD. Claro. Tú, Claro. Claro. mucha gente. Se quedan en el PPD. Y Ricardo Lagos, que era el líder indiscutible de todos nosotros, termina mucho más cargado por el PPD. Claro. Y se hace presidente del PPD. Yo sigo vicepresidente del Tú PPD. fuiste vicepresidente, claro. Pero ya claramente ya los socialistas empiezan a tener poca presencia en el PPD. Empieza un proceso de disminución notable. De hecho, la unidad podría haberse dado en el marco del PPD. Pero Clodomiro Almeida estaba de acuerdo. Claro. Lo curioso es que Clodomiro Almeida estaba de acuerdo y lo conversé con Cloro estando preso en la cárcel. Ricardo también. Yo también, varios países. ¿Por qué no nos unificamos en el PPD? Si ya hemos creado este instrumento, Claro. le hemos ganado la dictadura, hagamos del PPD una fuerza que si fuera a llamar socialista democrático, democrático socialista o como quieran llamarse, da lo mismo. Tenía era la principal fuerza de un oposición. instrumento moderno, adaptado a los tiempos, sin la carga. Sin la carga del pasado, a pesar de que yo no tengo problema con la carga del pasado, si es que descarga. Pero bueno, era una oportunidad histórica. Siempre he dicho de que el único que estaba en condiciones de levantarse tenía Ricardo, Claro. Ricardo Lagos. Pero él se embarca solo y exclusivamente en el PPD, porque piensa que el PPD iba a ser la gran fuerza que al final nos iba a absorber a todos. Y eso no ocurrió. Eso no ocurrió. Y no iba a ocurrir, porque si hay algo que tienen los pueblos son su memoria. Claro. Y la memoria obviamente que estaba en torno al Partido Socialista, como sigue estando en el Partido Socialista. Hay una memoria, un sector, hay una subcultura, como quieran denominarse. Además, Elwin eligió Y como Elwin- socio del y Elwin- gobierno al PS. Esta cosa multicolor le Da lo resultaba mismo. Él muy extraño. me decía, pero Ricardo, ¿cómo se llama la pájaro que han inventado ustedes que Claro. tiene dos alas? Uno Claro. que es el PPD y el otro el Partido Socialista. No, es mucho enredo. Don Pato podía entender o no quería entender de que habíamos generado un instrumento. No quería porque era muy competitivo. Por cierto, era la figura de Ricardo Lagos Obvio. absorbiendo el conjunto. Es posible que un sector muy importante del almeidismo no hubiese estado de acuerdo con Ricardo Lagos. Era lo más probable. Porque Ricardo reflejaba un tipo de liderazgo que no tenía nada que ver con el liderazgo ideológico político que siempre había estado detrás de los líderes socialistas. Que era un líder moderno, que era capaz de decir muchas cosas distintas a lo que normalmente dice un socialista o un hombre de izquierda, pero un estadista. Es posible, ese era un escenario posible. Sin embargo, no hicimos lo suficiente para que eso ocurriera, ni él mismo tampoco hizo lo suficiente para que ocurriera. Y por lo tanto, dejamos de dotar a Chile de una fuerza socialista democrática de una envergadura notable. Sería la principal fuerza política en Chile, no me cabe lo Pero menor claro, duda. probablemente la transición habría sido distinta. La transición habría sido distinta. Creo que habríamos sido una fuerza muy significativa para darle una impronta progresista a la transición. Creo que el tema de la nueva constitución del país la habríamos ganado lejos. Yo creo que yo participé en una reunión con el Partido Nacional, con el señor Rivadeneira, en su casa. Claro. Y yo estaba al lado cuando escribimos en una servilleta de las cosas que se iban. El acuerdo. El ¿cómo se llama? acuerdo. Estaba Valdés, yo estaba por no sé si por el PPD estaba Ricardo. Acuerdo yo de la por el PS. transición plena de la democracia, algo Plena así de se llama. democracia, se llamaba así. Sí. Lo escribe él mismo. Por eso creo que Renovación Nacional nunca ha sido capaz de reconocer de que ellos al final tiraron para la cola. Sí, po. Para la cola. Y nueva constitución, sí señor, nueva constitución, no la constitución de Pinochet. Claro.
Eso fue un acuerdo con el Partido Nacional antes que surgiera la renovación. La UDI nunca estuvo de acuerdo y nunca pensamos que Guzmán no fuera a estar de acuerdo con una nueva constitución. Nunca estaba en su ADN. Pero sí el del Partido Nacional. Los fácticos ahí operaron. Operaban. Pero ahí hay un acuerdo. Está Silva Sima, qué sé yo, hay un acuerdo explícito de varias cosas, de derechos humanos, que las Fuerzas Armadas dejan de ser la fuerza determinante de la democracia en Chile, una nueva constitución, en fin, hay varias cosas que se escribieron. Bueno, seguramente nosotros mismos, nuestras peleas menores, seguramente por la constitución del gobierno, quién iba a ser ministro, todas esas cosas empezaron a enredar de alguna manera nuestro proyecto histórico. Y yo creo que estamos en el peor momento ahora, porque justamente no existen ni... los dos instrumentos, los dos partidos en su peor momento. En su peor momento. Los dos partidos en su peor momento. Y si tú le agregas los radicales también en un momento, y si tú le agregas la democracia cristiana también en un proceso de declive, entonces todas las fuerzas que hicieron posible reconstruir la democracia en este país, las libertades, en fin, modernizar Chile, con todas las falencias claro, de que existen y seguramente existirán por largo tiempo. Todo eso está en un proceso de deterioro notable. Yo creo que es el peor momento de las fuerzas progresistas en Chile, de los últimos 30 años, el peor momento. ¿Y a qué le apuestas tú? Yo le he puesto... ¿O la renovación va a venir por la emergencia de los otros, de los nuevos? Mira, desde el punto de vista ideológico, político, yo creo que la renovación se instaló. Pero no se instaló en la capacidad de conducir. La renovación es un proceso que hoy día todo el mundo reconoce que fue vital para rearmar un cuadro político distinto al que teníamos en el tiempo de la sobreideologización que vivimos en la década del 60 y 70. Creo que se instaló el Partido Socialista, Camilo Escalona, bueno, todos los líderes. Se hizo sentido común, claro. Se hizo sentido común que tú no puedes denostar la democracia y que la democracia sin socialismo y el socialismo sin democracia no tiene posibilidad de instalarse como un momento importante en la vida del país. Se instaló el hecho de que los partidos no son monolíticos, los partidos no son vanguardia acerada del pueblo, como decíamos antes, sino que los partidos reflejan momentos concretos de la sociedad, no pueden dejar de eso. Creo que se instaló el hecho de que las instituciones democráticas ya no tienen el sesgo ni el liberal ni burgués, que son instituciones que pueden perfectamente estar, como lo pretendió Allende, a favor del pueblo, a favor de la transformación, a favor de los sectores más marginales. Y que por lo tanto no hay que destruir esas instituciones, sino que hay que superarlas. Eso se instaló. Sin embargo, desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista de la capacidad orgánica, ni el PPD, ni el PS, ni cuando yo fui presidente del PS, fuimos capaces de generar condiciones para el gran entendimiento estratégico de las fuerzas progresistas de avanzada en Chile. No tuvimos la fuerza, no tuvimos el convencimiento tal vez. Pesó mucho más en mí tal vez mi condición de viejo militante, tengo 60 años de militante. En fin, puede ser que eso haya sido un factor. Tal vez el hecho de que nos hayamos ido al Parlamento también fue un error. Y luego cometimos otro error. Dejamos de estudiar, dejamos de leer, dejamos de reflexionar en voz alta, dejamos de mirar el mundo, dejamos de reflexionar acerca de las nuevas condiciones que se han generado en el mundo moderno. Dejamos de reflexionar y no hemos reflexionado acerca de la naturaleza del trabajo, por ejemplo. A mí me abruma pensar de que mis nietos van a vivir un momento distinto a lo que yo pensé que era el trabajo y la forma como se organizaba en una sociedad moderna. Y los cambios climáticos, el incendio del Amazonas, son hechos políticos, hechos sobre los cuales no tenemos respuesta. La izquierda, el progresismo no tiene respuesta. A las cosas medioambientales sí. El Guido puede ser que de repente levante unas banderitas, pero no hay una fuerza sustantiva de que ponga a las nuevas generaciones detrás de la defensa del medio ambiente, de la capacidad de tener una economía sustentable, en fin, no somos capaces. Hoy día los jóvenes no nos creen, además. Si nos levantamos la bandera, eso no nos creen.
Y eso creo que es un déficit muy grande, en fin. Y bueno, pero para superarlo hay que conocer la historia, por eso me sigo refosilando tal vez en leer mucha historia, en volver a mi cuento, que siempre fue el que me motivó de leer lo que ha sido Chile. Y por eso escribí lo que escribí, estas 700 páginas, una reflexión acerca del socialismo, de lo que fue la Unidad Popular, la historia de Allende, porque creo que el grave error que ha cometido la izquierda, y el Partido Socialista en particular, es pretender de que la gente se siga formando políticamente a través de los matinales de la televisión chilena. Y eso es la mediocridad, eso es condenar a los chilenos y a las chilenas a la mediocridad total. Y un país mediocre no tiene posibilidad alguna de enfrentar los desafíos de la sociedad moderna. Ahora, nuestros partidos ya no son espacios de debate ni de formación. Tenemos un Instituto de Igualdad, el Partido Socialista, y estamos tratando ahí de generar condiciones para abrir un debate, una reflexión. Incluso estamos pensando en una cosa de e-learning para transmitirlo a través de todo el país, en donde cada uno exponga temas, yo sobre la transición, Camilo Escalona sobre la historia del Partido Socialista, hacer conferencias que llegan a todas partes y que la gente debata, empieza a debatir, empieza a reflexionar. Si la gran virtud de la izquierda chilena durante más de 100 años fue que tenía respuestas, claro. Tenía respuestas, y intelectualmente muy desarrolladas. Sin esa virtud no existiría Neruda. No existiría todo lo que fue el movimiento artístico, cultural de Chile, que fue espectacularmente vinculado con la izquierda. ¿Y cuál es tu visión de las nuevas formaciones políticas que están captando a prácticamente toda la generación joven que llega a la política? Mientras sigan denostando la historia, claro, mientras sigan pensando que la historia empezó con ellos, van a cometer un gravísimo error. Y es mi gran preocupación por estos jóvenes que tienen a lo mejor buenas razones. Yo me acuerdo de un dirigente de ellos que me dijo, no, Allende es un traidor. Yo dije, absolutamente, no, la Unidad Popular fue una traición permanente. Pero ¿qué visión tienes tú de la historia? ¿Por qué no? A ver, dime por qué piensas eso. Me dio unas razones absolutamente descabelladas. Bueno, mientras sigan pensando que la historia empieza con ellos, no tienen destino. No tienen destino. Ellos son parte de un movimiento popular, parte de la historia. Mientras no se sientan parte de la historia, de lo que ha sido Chile como expresión significativa, que se ha transformado durante todo el siglo XX, parte del XXI, mientras sigan pensando que Allende y todo lo que él significó es algo exógeno a su existencia, que no tienen por qué asumirla, yo no digo que vayan a repetirla, por el contrario. Digo que para no repetirla hay que conocerla. Y esa es mi gran preocupación de ese sector. Luego también no los veo con una visión estratégica de Chile. No los veo con una visión de futuro. Los veo que se han metido muy rápidamente en el coyunturalismo mediocre en que se debate la política en Chile. Y creo que y por lo tanto, si yo puede ser que aparezca muy pesimista, pero creo que soy realista en sostener de que, incluyendo el Frente Amplio y lo que él significa, ellos y más las fuerzas progresistas viven un momento de crisis, crisis de paradigma, crisis orgánica, crisis de liderazgo. ¿Qué liderazgo hay? Por favor, díganme, ¿cuál es el liderazgo que yo quiero seguir? No hay. Y eso, en la historia de Chile nunca ocurrió eso. Siempre hubo un liderazgo. Y en la izquierda siempre hubo un liderazgo, claro, que reflejaba el conjunto de las fuerzas que querían la transformación en Chile. Desde don Pedro Aguirre Cerda para adelante nos dejamos de tener durante más de 50 años alguien que reflejara aquello. Y no solamente había uno, había muchos. Liderazgo en disputa, sí. En disputa. Del nivel de personas que ya hemos conversado. Ahora, de las crisis surgen oportunidades. ¿Cuánto tiempo vamos a pasar en esta crisis? Además, esta crisis se junta con la crisis del neoliberalismo, claro, como fuerza de expresión de la organización de la sociedad moderna. El Trump es la expresión de un deterioro de la economía mundial. Vamos a estar en un proceso de recesión.
Y yo no creo que en la recesión surjan grandes movimientos de masa, salvo movimientos contestatarios sin mucho destino. Y creo que estamos frente a la necesidad de que los partidos, y creo que el PS en particular, retome un cierto curso, salga del marasmo que se encuentra a propósito de hechos coyunturales lamentables, que retome, digamos, el viejo camino de leer adecuadamente la sociedad en la cual estamos inmersos. Pero en fin, yo no veo en este momento que... Yo sigo pensando que el Partido Socialista tiene un rol importante, que es vigente. Y no será vigente no porque la historia nos dé la espalda, sino que nosotros no seamos capaces de entender la historia concreta en la que desenvolvemos nuestro quehacer. Ese es el desafío. Está bueno. Esta ha sido la conversación con Ricardo Núñez, un recorrido por su historia, que es en buena medida la historia de Chile de los últimos 50 años. Gracias, Ricardo. No, gracias a ti, Pepe. No solo por esta conversación, sino por lo que contribuiste a la recuperación de la democracia, a la renovación de la izquierda chilena. Yo soy hijo de esa renovación y por lo tanto agradecido. Como dicen en México, agradecido. Agradecido siempre.